Que sí, aquí en Radio Panamá estamos escuchando distintas voces y lo más importante es de ambientalistas, biólogos, juristas. Y hoy precisamente vamos a explorar nuevamente el tema legal, esta vez de la mano de el doctor Juan Carlos Araúz, quien ha sido presidente del Colegio Nacional de Abogados. Muchísimas gracias. ¿Cómo se vería esto? Buen día a todos. Gracias por la oportunidad, Judy, Jorge, y un gusto compartir la mesa. Bueno, desde el punto legal hay mucho que decir sobre estos temas porque el faltante con el paso del tiempo es el piso legal que tiene que darse en un momento determinado. Desde la óptica del inversionista representa la seguridad, representa la posibilidad de explotar con estabilidad cualquier tipo de proyecto, y creo que Panamá, como socio estratégico, la parte legal tiene que formar parte muy, muy clara en cualquier tipo de inversión, y mucho más si es el país el que sale a buscar una inversión, como es el tema del tema minero. Es decir, el tema minero nace de una promoción del Estado panameño en distintos círculos de inversionistas para decir: vengan a Panamá, que Panamá es una plataforma estable, un lugar en el que se puede invertir. Y ese hecho es determinante porque cuando se dan este tipo de impases, yo lo voy a llamar un impasse, que en donde el Estado no se logra poner de acuerdo con el inversionista, debe surgir la voluntad de las partes de reconocerse recíprocamente cuál es el camino que han recogido y recorrido en el paso del tiempo. Desde que se dio la inconstitucionalidad del segundo contrato, los efectos que produjo esa inconstitucionalidad es volver al momento exacto en el que las partes estaban en una negociación. Desaparecido el contrato, simplemente es la devolución, el regreso, y yo quiero enfatizar esto porque se piensa que el fallo de alguna manera dijo la prohibición de algo, y eso es una situación que no es cierta. Es decir, desaparecido el contrato con una demanda de inconstitucionalidad, únicamente me coloca en el tiempo anterior al momento en el que yo había firmado un contrato. ¿De qué año hablamos? Desde el primer momento. Como 2018, por allá. No, inclusive desde la primera concesión anterior. Desde anterior. Pero partamos de allí. ¿Qué opciones tiene el Estado en términos legales? Firmar un nuevo contrato, firmar una explotación o atribuirse la titularidad como se ha explicado en algunos medios, atribuirse la titularidad de una empresa estatal, y obviamente lleva consigo el reconocimiento de que no tiene mano de obra especializada, no tiene equipo, no tiene tecnología, no tiene cadena de suministro, no tiene cadena de producción, por lo tanto requiere un socio experto. Entonces, es decir, puede haber una empresa estatal, pero inmediatamente tiene que estar unido al tema de qué socio experto le colabora al Estado para eso. Y va de la mano con el tema de, bueno, cuánto es el porcentaje de regalías que en una relación de ese tipo el Estado puede recibir. Y por eso la mirada hoy día se coloca en el presidente de la República. ¿Cuál es la propuesta de Estado para una explotación en donde el porcentaje creo que va a formar parte de esa sensación de triunfo o de éxito, en la medida que la población sienta que va a tener un ingreso que distancie este momento del anterior y todos los conflictos que se dieron en el momento anterior? Pero la población no ve quizás con certeza la definición del Estado. ¿Qué pasos tendría que tomar entonces el Ejecutivo en este caso? Aunque ya hemos visto avance. Ayer vimos, Judy, en redes sociales como el ministro Moltó también estuvo para la comunidad, conversando con comunidades y demás, pero la certeza quizás es lo que la gente dice, es allí donde tampoco yo veo algo transparente. Bueno, yo soy un poco más radical en torno a eso de que el que quiere ver mirará, y el que no quiere se tapará los ojos. Pero si usted retrocede en el tiempo, al menos los 3 últimos gobiernos, el presidente Varela, el presidente Cortizo y hoy día el presidente Mulino, usted no encontrará ninguna palabra de quien representa al Estado legalmente de reproche hacia la empresa.
ninguna palabra que indique que el Estado panameño tiene conflicto con la empresa, ninguna palabra que indique que la falta de un contrato ha sido el motivo para impedir o paralizar, salvo en este impasse que nos encontramos. Entonces, quien no quiere ver eso, que el Estado panameño ha reconocido en todo el tiempo que la relación es saludable, que la relación es productiva, yo no como abogado, no veo qué más decir para un tema de una posición que el Estado panameño se ha colocado a sí mismo en una posición de que no tiene conflicto con el tema minero, no tiene reclamo alguno, y la posición es desde la empresa que dice, oye, y mi contrato, y mi explotación, y mi inversión. Pero para los ciudadanos en general, ¿cuál sería la posición clara y establecida? Que Panamá no tiene ningún reproche de los que se han ido manifestando, porque todas las autoridades han sido consistentes en permitir... ¿O prudentes? No. Usted dice persistente. Persistente en manifestar que el Estado sí quería la explotación, sí la autorizó válidamente y sí permitió que se enterrara ese capital allí. Ahí está, en este momento, como el punto clave es, no está prohibida la minería en Panamá. En efecto, o sea, una demanda de inconstitucionalidad está determinada por lo que se pide en la demanda. Claro, los 25 puntos quizás también que evaluaron en la Corte, ¿no? Pero ahí va. Pero es del contrato. Pero inclusive ni siquiera es relevante que sean 25 o una. No hace una demanda de constitucionalidad. Por la cantidad. No la hace más ni menos, porque hay un único efecto en las demandas de inconstitucionalidad. Si yo demando la inconstitucionalidad de un acto, un contrato, una ley, un decreto, el único efecto que la Corte puede ordenar es la desaparición de ese instrumento de la vida jurídica. El día que se publica en Gaceta Oficial. No hay más nada. No hay más nada que ese efecto. Entonces, ese efecto me devuelve a la negociación para volver a saber si el Estado tiene un interés de rehacer la relación y ahora entonces recorrer el camino consciente del fallo, pero que no está prohibido. Y en el caso de la minería, nunca va a poder la Corte ordenar una prohibición de algo que está en un texto constitucional, porque el alcance de una demanda de inconstitucionalidad nunca va a ser desaparecer una norma de la Constitución. Todo lo contrario, es la camisa de fuerza de la Corte en el que no puede desatender un llamado de algún artículo de la Constitución, y en el caso de la explotación es un artículo de la Constitución del 72 que la permite, y por eso en la jerarquía de normas hay normas inferiores y normas superiores. Al permitirlo la norma superior, todo lo demás es un debate superficial. Tenemos una empresa que hizo una inversión, que la hizo bajo las reglas que en su momento se le presentaron y un contrato. Así es. Que en ese momento estaba bien. Y que el Estado empujó y alentó. Ajá. ¿Hay algunas consecuencias o qué pasa con todas esas personas que redactaron eso, que lo pusieron en el papel, que hicieron que la empresa hiciera una inversión y que luego la Corte dice esto no va en contra de la Constitución? Lo que ocurre es que aquí hay una confusión. La Corte no me está diciendo no vuelvas a negociar con la empresa. Sí, pero ¿qué pasa con los que se equivocaron y todo esto? Las demandas de inconstitucionalidad no tienen ningún efecto adicional a solo desaparecer el contrato. No hay las personas. Que no, tú redactaste mal esto y no verificaste. No existe en la Constitución algo como una sanción de... A los funcionarios, me refiero. Pérdida del cargo en virtud de que la Corte decretó inconstitucional el acto. ¿Cómo permitiste eso? No existe ninguna sanción en torno a ese tipo de declaratorias. Las declaratorias de inconstitucionalidad son huérfanas de efectos adicionales y por eso Porque nos pueden demandar afuera después, ¿no? Claro, las empresas. todo eso produce un perjuicio en el momento de un reclamo formal, ya sea en tribunales nacionales o arbitrales. ¿Eso existe en otros países? Por ejemplo, si un funcionario se equivoca así y le causa un... Lo que ocurre es que serían distintos tipos de enjuiciamiento. Nada impide que en un momento determinado una persona diga que el acto ha sido arbitrario, que el acto ha sido en violación a la ley o algún tipo de reglamento, pero eso es un tema que la propia Corte debe calificar. Es decir, que sea inconstitucional, la Corte no ha dicho que alguien cometió un delito. La Corte, si habría llegado a ese alcance, ya sería otro contexto y la responsabilidad sería de la propia Corte de denunciar.
Pero cuando se es abogado, tú no sabes que nada, esto va en pero contra de la Constitución. Lo que quiero reiterar, y esto así va a ser otra de las frases que causan más molestia, que algo se declare inconstitucional en nuestro país no significa nada en responsabilidad personal, ni política, ni de ninguna índole con relación al acto que ha sido declarado desaparecido. Por eso ahí comienza el debate el tira y jala de lo político, de decir, bueno, es que el gobierno de fulano de tal, en el gobierno tal se omitieron, pero no existe nada práctico, nada objetivo que me indique que eso determina un procedimiento sancionatorio. Como el matrimonio igualitario. Cuando se habla de matrimonio igualitario, dice que es inconstitucional. En efecto, o sea no hay ningún efecto adicional a la desaparición del contrato. Hay constituciones que pueden incluir, ahora que se está hablando de una nueva constitución, claro que se puede hablar de sanciones, pero obligar a la Corte, porque este es un tema también. Los tribunales no pueden rehuir a ese tipo de responsabilidades y tienen que acompañar una sentencia con el alcance si estuviese en la Constitución. Mientras no esté en la Constitución... Esto es, siéntense y corrijan los puntos que están allí. Pero, bueno, allí podemos validar la teoría de lo que mucha gente se pregunta y lo que generalmente nos llaman y nos dicen, pero ¿por qué el interés con la misma empresa? ¿Por qué el interés con seguir con los mismos puntos y demás? Y es ahí donde usted dice, bueno, es que la empresa y el Estado siempre han estado... en comunicación, en un acuerdo y en una línea en ese sentido. Y existen obligaciones que, aunque no exista un contrato, el Estado tiene que honrar. Porque si usted ve entonces el antecedente, ellos no llegaron aquí silvestremente y ellos se convirtieron en socios del Estado, justamente alentados por las autoridades, porque quien emite los permisos, quien emite el consentimiento, quien permite todo el movimiento fue el Estado. No importa si fue un gobierno rojo, azul o blanco, es el Estado el que otorgó esa concesión. Y eso determina obviamente obligaciones, y habría entonces dos conceptos. Obligación es una cosa y contrato otra. Claro. Muerto el contrato, subsisten las obligaciones. Y esas obligaciones tienen que ser honradas de una manera si el Estado panameño... El Estado tendría que hacer... Aquí se habló de 120 millones y 30 años para cerrarlo, pero incluso la cifra me pareció un poco baja en ese sentido. Pero hay obligaciones, como bien usted lo menciona, y el día de mañana, si el Estado dice, bueno, hasta acá, él tiene que hacerlo, me imagino, los pagos correspondientes con todas las inversiones que hay, digamos, Tina, Tajo, todo lo que tiene que ver. Y al menos, allí. O sea, permite el debate inclusive de que cuando un contrato es incumplido o es eliminado, usted también me puede garantizar la totalidad de la expectativa que yo tenía por la explotación a 40 años, 50 años, porque yo imagínese, haciendo un prorrateo. Claro, porque yo entierro un capital no para que en 2 años me desmantelen todo. Yo entierro un capital para que sea una maquinaria que me sirva en toda la vida útil del yacimiento. Pero jurídicamente hablando, en ese sentido, si se tomase una decisión como esta y los arbitrajes que ya han sido levantados, ¿cómo quedaría? Las partes siempre pueden poner término a sus conflictos de una manera consensuada. ¿Pausa? Es lo que entiendo de que el gobierno del presidente Molino cuando llega y pidió ese espacio como para no estar presionado. ¿Una pausa o una definitivamente pausa. Se levantaron y listo? Es una pausa. El derecho a reclamar siempre va a existir. ¿Cómo se llama eso cuando llegas en cuanto a tiempo esa pausa como tal? Claro, eso ya lo calcularían directamente los afectados de cuánto pueden esperar más. Las pérdidas. Y llegará un momento en el que ese análisis va de la mano de que un gobierno, en la medida que va avanzando en su ejecución, va perdiendo capacidad de negociar. Ahora, con la entrega de la auditoría, entonces, legalmente, ¿cómo cuenta esto? Lo que pasa es que la auditoría también tiene un velo de confusión, pensando que la auditoría es solicitada con un propósito de litigio. Y no. Okay. La auditoría es solicitada como una herramienta de decisión del gobierno. Porque el gobierno entra con la misma característica de los gobiernos anteriores. No hay reproche del gobierno por parte de que la empresa haya ejecutado o no. Pero a mí me entregan la auditoría y me dicen incumplieron en 80, 90 puntos. ¿Esto jurídicamente no puede ser procesado ahora? ¿Para qué? Sería la pregunta. Es decir, ¿qué tipo de reclamo? Si son las fallas quizás, digamos, estamos hablando... Pero a la luz de justificar mi decisión de no darle un contrato o a la luz de una omisión dentro de una ley ambiental
Le entiendo, porque ahí entonces el para tendría que qué. llegar. Hay un sustento, tiene que haber un sustento. Entonces, el para qué que se está colocando en la opinión es aparentemente de que esto es porque hay un conflicto, que el Estado está... Okay. Y no es cierto, el Estado no está armando ningún tipo de conflicto. El Estado ha sido consecuente y las palabras desde el presidente Varela hasta el presidente Mulino, todas van encaminadas en que el Estado panameño como contraparte no tiene una estructura de litigio. Entonces, esa auditoría, si yo la asocio a preparación de un litigio, me quedo sin piso, porque eso es meramente informativo, porque tampoco hay un concurso de decir es que si yo saco 80 y saco 90, sí puedo tener contrato o no puedo. De eso no se trata. Pero ahí está la falta a veces de comunicación del Estado y las partes en cuanto a la importancia. Yo creo que lo más importante dentro del tema minero y demás es que todo el mundo tenga la comunicación clara. Por ejemplo, se iban a dar el tema de la auditoría. Usted me dice a mí, Jorge, pero es que el tema de auditoría no tiene nada que ver con temas legales. Si nosotros, el país, hablando del país como concepto general, se le explica esta situación y dice, vamos a hacer una auditoría. La auditoría es para esto. Y yo creo que allí es donde ha habido quizás el faltante en la comunicación clara para que el panameño supiese hoy y no estuviese apoyando este tema de la auditoría en sustentos jurídicos. Y luego también hay otra voy a abonar a ese tema, y es lo siguiente. Los que tienen una resistencia, una posición en contra a la reactivación de la mina, pareciera ser que entre ellos construyen una visión de pleito, pero aquí hay que entender quién es el único que puede construir una visión de pleito. Es el Ejecutivo, porque es el único que puede comprometer al Estado, porque la Constitución dice que la competencia para negociar y celebrar contratos es del Ejecutivo. Entonces, todo situación de confrontación ciudadana y de posiciones no tiene relevancia. Pero por eso que el presidente dice no va a pasar por la Asamblea Nacional. Estaría en sus capacidades. Puede hacer pero el punto es, yo no puedo construir un litigio no siendo el que representa al Estado ante un escenario de este tipo. ¿Quién representa al Estado para comprometer las obligaciones del Estado? El Ejecutivo. Una pregunta, bueno, y varias, pero hago una pregunta porque nos han dicho que no nos metamos entre las voces. Tranquila, ¿no? Entonces yo también quiero preguntar. En la parte externa, aquí no es el presidente fulano, el anterior, No. el anterior, es Panamá celebró Estado. como Estado este contrato con esta empresa. O sea, quedaríamos Consintió, muy mal. alentó y permitió. O sea, a la empresa no le interesa, es que no es que fue Varela, es que fue Martín, no, es el Estado de Panamá. Por eso me dio esto, es inconstitucional, pero ya yo estoy aquí, hice una inversión, ¿qué vamos a hacer? Así mismo ¿Sí? es. Diciéndolo en términos panameños, ¿qué vamos a hacer? Y ese qué vamos a hacer ya está escrito. Ajá. Cuando se declaró el primer contrato inconstitucional, el presidente Varela marcó la línea de qué vamos a hacer. ¿Qué hizo el presidente Varela con la primera inconstitucionalidad? Permitió, consintió y alentó el funcionamiento. No necesitó contrato en ese momento y todo continuó. Entonces, ahí está verdaderamente lo... Bueno, recuerdo que hubo cierres de calle, como los del Bueno, el periodo anterior. es por eso... Y eso es lo que a mí me viene a la mente, es los grupos que hicieron los cierres de calle. Por eso... ¿Cómo lo manejamos en el tema de derecho, justicia o lo que se tenga que poner orden para que no afectemos el país? Porque, el tema ambiental tiene su... Yo estoy hablando de los contratos y las obligaciones del Estado y cómo el Estado pero los que está hasta el cuello. Calle. Y cómo está hasta el cuello. Por eso aquí una dosis de realidad es la que aterriza este tipo de situaciones. Porque mire, ya ni siquiera es el valor del contrato de la empresa minera. Es todo lo que ha dejado de llegar al país producto de la falta de respuesta a un conflicto que es el conflicto de carácter privado más grande en la historia de la República. No es cualquier pleito. Tiene la capacidad de afectar el funcionamiento del Estado en todo sentido, y esa particular situación hace que cualquier empresa de cualquier rubro, de cualquier área, mire primero antes de enterrar $1 a Panamá y dice, oye, ¿y tú cómo resolviste el conflicto de la empresa minera que fue la que más dinero te trajo de capital privado? Y eso ahuyenta. Entonces, usted ponga que en 3 años de suspensión de la actividad minera, ¿cuántas empresas habrán descartado a Panamá por el mero hecho de que no hay una solución? No somos coherentes. Queremos atraer inversión, pero no... Y no somos confiables en la medida justamente de que el presidente de la República articule su propuesta de Estado
allí podríamos salir del impasse y convertir esto en una oportunidad de atracción adicional. En la parte final de esta entrevista, y a mí me preocupa algo, y es que sí, el gobierno puede estar avanzando en esto, se puede llegar, el Ejecutivo lo puede llevar, puede pasar por encima incluso de la Asamblea Nacional y no es que esté haciendo algo ilegal. Y como yo se lo preguntaba a los ministros cuando ellos hacían sus primeras conferencias, ¿cómo puedo yo blindar esto? Porque sí, vamos a poner el panorama de que el gobierno es verdad, están siendo lo más legal posible, lo más transparente, pero el gobierno terminan sus años de gestiones y esto queda abierto muchas veces para otras gestiones que dicen, bueno, aquí hay algunos vacíos en los cuales se puede meter mano. ¿Cómo blindar un recurso como ese y que en realidad lo que se genere en la mina sea lo que la gente también pueda percibir en las calles? Sí, bueno, desde el punto de vista jurídico sería que Panamá ha firmado tratados de protección de inversión extranjera con distintos países. Y esas son las herramientas primarias para darle contenido a una relación tan compleja como sería este tipo de relación, pero esos tratados me permiten a mí desplazar cualquier norma restrictiva para colocarme en una situación de cumplir lo que era mi compromiso, proteger la inversión. Si yo la alenté, yo debo protegerla. Y ese sería el marco normativo. Claro que en Panamá, cuando se crearon los contratos ley no se crearon como un beneficio del Estado, se crearon como una atracción del inversionista para decirte, oye, si te hago un contrato ley, solamente te van a poder demandar en la corte por una sola cosa, que es las inconstitucionalidades. Si no tengo contrato ley, todos los días se pueden presentar demandas en contra de cualquier acto que se genere en relación a ese tema y abre un panorama de incertidumbre para el inversionista. Pero imagínense esa respuesta, pero la respuesta de los ministros, ese día que pregunté sobre eso, nos dicen, bueno, que el panameño vote por gente honesta. Pero, entonces eso... Jorge, No, pero quiero decir una cosa porque... De cuando se recaude el dinero de Panamá, lo que él hablaba era de cuando se recaude el dinero a Panamá, ¿cómo garantizamos de que se va a usar para escuelas, para educación? Bueno, yo he manifestado lo siguiente. La propuesta de éxito que el presidente de la República tiene que articular debe ir acompañada de una declaración de decir, esos recursos los voy a separar o separarlos visiblemente de los recursos del presupuesto general total, donde eso cae en una bolsa y empieza a pagar planilla, etcétera. Y ese uso tendrá que ser difundido de una forma en la que todos los años se diga, bueno, es que hay 4 escuelas, 36 calles, veredas. Rendición de cuentas. Pero visible, como para que la población sienta que el recurso de eso sí tiene un uso efectivo y no se gasta en planilla. Y luego también hay un tema de supervisión y fiscalización, es decir, el Estado tiene que perfeccionar un ente estatal que fiscalice y comunique, porque todo el problema ha sido de cómo comunicar las cosas. Gracias a la DGI. Bueno, por eso. el punto es robustecer la institucionalidad de las que supervisen este tipo de actividades y esos pilares son los que permitirían articular algo distinto para que esos sectores de la población tengan la oportunidad de mirar algo distinto en relación al tema minero. ¿Cómo podemos elevar la discusión, el debate, cuando sabemos que como ciudadanos tenemos que aplicar o respetar las leyes, el desconocimiento de las leyes no nos eximen de las culpas, pero hoy día con las redes sociales sí se pueden instalar muchas percepciones e incluso se generan campañas. ¿Qué debería prevalecer ahora mismo? Porque estamos hablando de una decisión como país, como el futuro de nuestra seguridad jurídica, de ser coherentes, que si queremos atraer inversiones para tener trabajo, aquí nos llaman a diario para decirnos que no hay trabajo, y para tener trabajo hay que inyectar. Yo creo que aplica tanto para los conflictos del ciudadano común como para lo más complejo. Si usted no tiene conocimiento de lo que está enfrentando, infórmese, tome una decisión objetiva. Y cuando yo, por ejemplo, advierto que alguien llega a mi despacho y me dice, es que tengo un pleito y quiero hacer y deshacer, luego de revisar las posibilidades de éxito, yo le descarto inclusive demandar, porque simplemente usted no tiene un caso. Y aquí sería desarticular, por eso el tema de la auditoría y su concepto, la sociedad o ese sector de la sociedad piensa que Panamá tiene un caso y no es cierto. Panamá está en una posición de desventaja frente a cualquier riesgo de pleito,
porque Panamá es el que hizo, deshizo y convirtió esta situación en toda esta maraña inmanejable. Claro, y uno pudiese ver temas jurídicos cuando uno dice, bueno, no se cumple con tantos puntos. Pero bueno, hay muchos temas que tocar en esto. Son las 8:43 de la mañana. Ojalá después podamos seguir abarcando este tema. Abogado Juan Carlos Araúz, gracias por acompañarnos en Radio Panamá. Vamos a un cambio comercial porque ya vamos a hablar de cómo cuidar tu chenchen en Bueno, décimo. aplica como esto, porque lo que pasa en grande, como ha dicho el doctor, aplica en lo chiquito. Si tú y yo hacemos un negocio y tú estás perdiendo y yo no te estoy cumpliendo y vamos ante el juez de paz o ante la justicia, dicen, no, ustedes tienen que volver a ponerse de acuerdo porque eso está mal, y tu abogado te dice, demanda a Judy, tenemos que ponernos a resolver. Ya bueno, pasa demandar. igual en grande. Ya me quiere demandar. Claro. 8:43, ya volvemos.